de vida profesional. Entonces, si estamos listos, lo dejo con ella. Gracias, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y gracias a la Escuela de Lingüística por tomarme en cuenta para estas terceras jornadas. Espero que esta ponencia sea de gusto para muchas personas y quizá pueda servir como inspiración para los estudiantes de la Escuela de Lingüística. Voy a comenzar a presentar. Y bueno, como ya dijeron al inicio, yo soy lingüista egresada de la Universidad Mariano Gálvez y actualmente estoy estudiando mi maestría en egiptología en la Universidad de Alcalá de Henares y también estoy estudiando terapia del lenguaje. Bueno, para empezar me gustaría decir que la situación de la lingüística en Guatemala, pues digamos, no sé si miran ahora, avancé. Aquí sí miran. Voy a presentar más grande y me comentan si se sigue cambiando. ¿Sí cambia? Sí, aquí. Gracias. Bueno, les comentaba que me gustaría empezar diciendo que en Guatemala la lingüística lamentablemente es una ciencia poco conocida, pero que sí tiene mucho campo y, bueno, tiene mucha importancia también en otras disciplinas. Realmente esta ponencia quería darle un poco ese sentido de cómo la lingüística se introduce en otros campos de conocimiento. Actualmente la lingüística en Guatemala es una carrera que solamente es impartida por 2 universidades y quisiera comentarles y compartirles a los estudiantes especialmente que el pensum de la Universidad Mariano Gálvez pues permite abrir muchas puertas y de conocimiento y nos dan muchas herramientas en varias disciplinas y en varias áreas del lenguaje. Esto es algo para mí que único en nuestro país y muy importante. Mucho de la idea que se tiene de la lingüística en la población en general, quienes tienen un acercamiento o cuando uno habla de que de la lingüística y de que uno es lingüista, pues generalizan mucho en que un lingüista simplemente se puede dedicar a la traducción, a aprender idiomas o a corregir textos. Y sí que es parte de lo que un lingüista puede hacer, pero también a través de mi experiencia me he dado cuenta que no es lo único que podemos hacer. El campo que ofrece la lingüística pues es muy, muy amplio, el campo laboral y de conocimiento también. En mi experiencia personal, pues he tenido la oportunidad de acercarme a 2 áreas de conocimiento. La primera pues es la egiptología, que a mí la egiptología, que es el estudio del antiguo Egipto, me llamó la atención desde que yo era muy joven, aproximadamente desde los 5 o 6 años. Recuerdo que yo tenía interés en esta cultura antigua y gracias al ingreso que yo hice a la escuela de lingüística y también al pensum que la carrera ofrece, pues me di cuenta de que existía la terapia del lenguaje y que la lingüística tiene mucha aplicación en esta disciplina. Aquí en Guatemala conocemos a esta profesión como terapia del lenguaje, pero en otros países se conoce como fonoaudiología, como logopedia. Y bueno, en concreto, digamos, en resumidas palabras, un terapeuta atiende problemas del lenguaje, del habla y de la voz, de la audición también. Y en lo personal pienso que la lingüística me ha servido como punto de partida para estas 2 disciplinas y he tenido las herramientas para acercarme a ellas. Aquí les comento cómo es la lingüística
cómo sirve como puerta para el estudio de disciplinas lejanas. Digo lejanas porque... Sí, cómo no. No sé si aquí sí miran que avance. Ah, sí, gracias. Bueno, les comentaba que la lingüística en lo personal me ha servido para acercarme a estas dos disciplinas que son la egiptología y la terapia del lenguaje. Y digo en esta diapositiva que son disciplinas lejanas porque en Guatemala no es que exista mucho el acercamiento al estudio del Antiguo Egipto, y sobre todo porque no es una cultura que esté muy cercana a nosotros en lo material. Y bueno, como punto de partida desde la lingüística hacia la egiptología, a mí en lo personal me ha brindado un amplio campo más allá de la arqueología, que es lo que comúnmente se piensa que una persona puede hacer respecto al Antiguo Egipto, ¿no? Ir a trabajo de campo, hacer excavación. Pero como lingüista me ha acercado a la egiptología desde la semiótica de la escritura y del arte. Lo voy a mostrar en las diapositivas posteriores, en el sentido de estudiar el sentido del texto y del discurso, la dialectología, cambios diacrónicos y sincrónicos en la lengua a través de los textos, traducción de textos antiguos. Aquí sí que es muy aplicable esto de traducir. La paleografía, especialmente en la licenciatura de lingüística, recibimos cursos de paleografía, epigrafía, y vamos a ver que hay un poco de similitud en la paleografía y en la epigrafía, pero más que todo en la paleografía del Antiguo Egipto y la que tenemos aquí cerca en Guatemala de época colonial, por ejemplo. Y también considero que es algo muy importante que se recibe en la escuela de lingüística, el trabajo de investigación, las herramientas para hacer investigación, son base fundamental para acercarse a cualquier ciencia. Sé que no todas las personas se pueden interesar en hacer investigación y creo que es totalmente válido, pero pienso que en Guatemala también hace falta mucho realizar investigación en diferentes campos, especialmente en la lingüística, que como comento tiene no infinidad, pero sí mucho campo para aplicar. Y en estos dos campos en los que yo estoy trabajando, pues es muy importante realizar investigación. En terapia del lenguaje no hay mucha investigación que se realice actualmente en Guatemala, y menos en egiptología, que aquí en Guatemala no se puede acercar de manera, digamos, más académica a nivel universitario a esta disciplina. Entonces pienso que sí es muy importante que los estudiantes de lingüística y nosotros como lingüistas nos apliquemos a la investigación. Y como comenté, como lingüistas recibimos muchas herramientas en la universidad para aplicarnos a este campo. Como les comentaba, yo actualmente estoy especializándome en egiptología, y uno de los campos de interés en los que yo me estoy centrando pues es en la literatura y en los textos antiguos. Se observa mucho lo que les comentaba de la semiótica de la escritura. Aquí les coloco un signo jeroglífico que significa, es digamos determinativo de la palabra Dios, y vemos que no tiene mucho sentido que esta banderita signifique Dios a simple vista, pero si lo asociamos con ideas un poco, podría decirse, más complejas, aunque en realidad son simples cuando se encuentra el sentido, es que esta bandera son las que se colocan, así como ahora en las iglesias católicas especialmente, a veces se coloca en ciertas fiestas banderas de ciertos colores. En los templos egipcios, en el antiguo Egipto, se colocaban estas banderolas con lienzos no sabría decirles de qué color porque lamentablemente ya no están, pero sí que se asocia esa idea de que el templo con el Dios. Entonces esta banderola es una asociación
de ideas, digamos, y ese es el sentido, digamos, un poco semiótico que hay que hacer, deducir el sentido de las imágenes. Y dentro de la escritura también hay otra cuestión que se puede estudiar desde la lingüística y hacer un análisis un poquito más profundo. Por ejemplo, en la escritura egipcia hay algo que se llama transposición, que por ejemplo la palabra Dios, aunque se lea después en una oración, se lea después del nombre de una persona, por ejemplo, se escribe antes del nombre de la persona para hacer ese sentido como de importancia que tenía el Dios. Entonces la lingüística, especialmente desde la semiótica y la egiptología, tiene mucho sentido y nos brinda herramientas fundamentales para ese análisis dentro de este campo. También me gusta mucho asociar la pragmática con la lingüística porque, por ejemplo, aquí subrayé estas oraciones que vemos en amarillo, que si vemos las traducciones literales no tienen mucho sentido. E incluso si se traduce la palabra con el significado, digamos, real de la palabra, no tiene mucho sentido. Pero se observa que a pesar de que son textos, se puede observar cuestiones de un discurso, por ejemplo, actual, verbal. Y aquí subrayo esto que, por ejemplo, no le hables hasta que le indique. Se puede asociar con las máximas de cooperación, que estoy hablando de las máximas de Gris. Y también se asocia aquí, se puede asociar en esta otra oración. Deberías hablar cuando se te dirige a ti y lo que digas debe ser hermoso en su corazón. Vemos que en estas oraciones las traducciones literales no es que nos hagan mucho sentido en español, un sentido así muy, muy claro, pero si buscamos el sentido de los textos al traducirlo desde, por ejemplo, desde la pragmática, se ve aquí un principio de cooperación, un principio de calidad, o sea, lo que tú vas a hablar tiene que tener un sentido, tiene que ser relevante y lo tienes que decir en un contexto apropiado. Entonces vemos que la lingüística pues brinda ese conocimiento que ayuda a la comprensión de textos antiguos y pienso que puede parecer un poco simple, pero sí requiere mucho tiempo y mucha atención en lo que se está traduciendo y así se puede comprender también el pensamiento de una cultura que vivió hace miles de años y a mí en lo personal me parece increíble poder hacer eso porque sí que el trabajo arqueológico en egiptología nos brinda un acercamiento a las cuestiones materiales de las culturas antiguas, pero mucha de la información que se obtiene de estas culturas es a través de los textos y no siempre todo lo que se pone en los textos es cierto en todos los contextos, pero sí que nos permite tener un acercamiento al pensamiento de estas culturas antiguas y de lo que ellos creían, de lo hacia dónde ellos se querían dirigir. Entonces, para mí en lo personal es maravilloso realizar eso y poder leer una escritura antigua y comprender lo que los egipcios pensaban. Aquí les coloco una imagen de un papiro que contiene el cuento de Sinué, que es una historia fue una historia muy popular, digamos, en el Antiguo Egipto, sobre todo para aprender a escribir y a leer jeroglíficos y la lengua egipcia. Esto lo utilizaban en las escuelas de escribas, que los escribas eran quienes sabían escribir en el Antiguo Egipto y eran personajes muy bien vistos en la sociedad egipcia porque en esa época no cualquiera sabía leer ni escribir y la escritura se miraba como un regalo de los dioses. Entonces, ser escriba en el Antiguo Egipto era un privilegio y una posición muy, muy, muy apreciada en la sociedad. Como les comentaba, este papiro contiene el cuento de Sinué y este cuento fue un clásico para aprender a escribir y a leer, sobre todo en la época que se conoce como Reino Medio del Antiguo Egipto.
Y aquí observamos, lo coloqué porque aquí se observa una escritura que no es escritura jeroglífica, sino que se llama escritura hierática, que podría decirse que era un tipo como de caligrafía o nuestra letra en carta o taquigrafía podría compararse también, porque si observamos bien, son los jeroglíficos que todos hemos visto, pero escritos de una manera cursiva. Y se hacía así porque los escribas estaban, por ejemplo, escuchando un discurso y tenían que anotar todo de manera tan rápida. Entonces, si tenías que anotar de manera tan rápida, no podía detenerse a hacer los jeroglíficos como se tallan en piedra, así detalladamente, sino que tenías que escribir de manera muy rápida. Y bueno, así era como se escribían los jeroglíficos de manera muy rápida, pero la similitud que yo encuentro con la paleografía que se puede realizar aquí en Guatemala, con los archivos de época colonial aquí en Guatemala, es que no sé si hay estudiantes que ya recibieron en lingüística el curso de paleografía, pero en ese curso nos enseñan que los escribas de época colonial, cuando tenían que escribir demasiado rápido, la letra a veces la hacían demasiado fea para leer o demasiado difícil de leer, porque hacían ligaduras con las letras y era muy difícil de leer. Y aquí se observa en esta escritura esas mismas ligaduras. Sé que no van a ver o comprender las ligaduras porque hay que saber primero jeroglíficos para luego para ver las ligaduras, pero por ejemplo, no sé si observan el ratón aquí en mi pantalla, pero aquí estoy circulando donde hay una ligadura y desde la lingüística y como nos la imparten en la escuela de lingüística especialmente, se obtiene esas ideas de que un texto paleográfico, por la manera en la que se produce, requiere un esfuerzo, digamos, doble para comprender las escrituras, pero como lingüistas terminamos estando preparados para luego especializarnos en estas áreas y no nos parece algo extraño, simplemente es algo que ya sabemos que sucede en las escrituras y va cobrando sentido luego. Aquí también coloqué esta imagen que les decía que la lingüística brinda muchas herramientas para comprender el arte desde la semiótica. Sé que también desde el público general podría decirse la egiptología o el antiguo Egipto y su arte nos parece casi siempre lo mismo, pero cuando uno estudia el antiguo Egipto ya de manera universitaria o te acercas más, pues se puede ver que el arte en el antiguo Egipto va cambiando, perdón, va cambiando a través de los años y todos esos cambios tienen un sentido también, un sentido del pensamiento que se palpa en el arte. Y, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esta imagen es del reino antiguo y son miles de años antes de esta otra imagen que está a la izquierda y sí se observa un cambio bastante notorio en el color, en las formas que se les daba a las personas. Hay muchas cosas. Realmente el arte egipcio es una especialización y tendríamos que tener muchas sesiones para profundizar en él, pero sí existen esos cambios y como lingüistas podemos estudiar eso desde la semiótica y comprender el sentido de esos cambios dentro del arte. También les hablaba que como lingüistas podemos estudiar el arte, perdón, las lenguas desde la dialectología y quiero decir que el egipcio antiguo es, si no estoy mal, es la lengua con más años de historia
tiene una historia. Incluso actualmente se puede escuchar la lengua egipcia en las iglesias coptas de Egipto y tuvo una evolución que se las coloqué aquí a través de todos esos milenios. Y esos cambios que las lenguas sufren a través de los años no son de un día para otro, se van dando paulatinamente y como lingüistas podemos comprender esos cambios de una manera de una manera perfecta, digamos. Podemos estudiarlos desde los textos, siempre desde los textos, porque en los textos es donde se refleja los cambios morfosintácticos que hacían los egipcios al momento de escribir, cuando la lengua iba cambiando y se convertía prácticamente, sí era la misma lengua, pero digamos que era un dialecto diferente. Por ejemplo, un egipcio que vivió del 2600 al 2000 le costaría entenderse con un egipcio que vivió en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, esos cambios de la lengua quedan palpables en los textos. Y como lingüistas hay mucho campo en esta área. Y en los cambios de escritura también, porque hemos visto que los egipcios no tenían solo una escritura que era la jeroglífica, sino que también tenían otras escrituras como la hierática. Aquí coloqué el demótico, que también fue un tipo de escritura, y la lengua hablada, y el copto, que fue una mezcla de egipcio, de la escritura nativa de los egipcios con la escritura griega, cuando llegan los griegos a Egipto. Entonces, todos esos cambios sociales y de la lengua se perciben en los textos, y como lingüistas pues tenemos las herramientas necesarias para estudiar y comprender. También hablaba de que otra área de mi interés es la terapia del lenguaje, y en lingüística especialmente tenemos el pensum dirigido muy sino que abarca la implicación de la lingüística en los tratamientos del lenguaje y la comprensión de sus alteraciones. Y en la experiencia personal, ser lingüista me ha facilitado demasiado especializarme en terapia del lenguaje, porque se nos ofrecen las bases para el estudio de la fonética y la fonología, que es muy importante en los estudios en el tratamiento, de los problemas del habla, específicamente del habla, y dígase pronunciación. Entonces, estos problemas la teoría y las bases de estudio de la fonética y la fonología, como lingüistas nos abren puertas para aplicarlos a la terapia del lenguaje y específicamente del habla en este caso. También quisiera comentar que pues uno de los cursos quizá un poco más temidos en lingüística, pero el estudio de la anatomía y fisiología en el pensum de lingüística nos permite comprender cómo se produce el lenguaje, cómo es que los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, y también un acercamiento a la parte orgánica del lenguaje, es decir, qué tiene que estar afectado para que el lenguaje se vea dañado, digamos, o afectado, para la redundancia, que puede producir una afasia, donde es necesario que una persona se lesione para que se produzca una afasia, cómo es que comprendemos el lenguaje y tenemos la capacidad de expresarnos. Todo esto en la escuela de lingüística tenemos un acercamiento especialmente en el curso de neurofisiología, y para los terapeutas del lenguaje esto es, digamos que fundamental, es una de las bases del estudio y de cómo aplicarse como profesionales. Entonces, a mí ser lingüista me ha facilitado muchísimo introducirme a la terapia del lenguaje. También en esta área no se deja a un lado la semántica, la sintaxis y la morfología, porque si bien los lingüistas estudiamos esta parte, digamos, más para comprender el lenguaje y para hacer una descripción de las lenguas, del lenguaje,
en terapia del lenguaje esto se utiliza más para dar tratamiento, para comprender, digamos, las dificultades que una persona tiene para hablar, para comprender el lenguaje, pero desde una manera más práctica en el sentido clínico. En cambio, como lingüistas nos da la teoría y comprendemos perfectamente bien, por ejemplo, cuando un paciente necesita que se le trabaje el área morfosintáctica, no puede estructurar bien oraciones o las estructura de una manera muy desordenada. Como lingüistas nosotros sabemos a qué se refiere, solo es necesario aplicar las técnicas clínicas, pero el conjunto de la lingüística con la terapia del lenguaje pues es perfecto porque nosotros somos especialistas en lenguaje, entonces es algo, digamos que inseparable. Y por otra parte también la comprensión del desarrollo del lenguaje desde el punto de vista de la pragmática, que cuando los niños tienen problemas en el desarrollo del lenguaje o la adquisición del lenguaje, por ejemplo, un niño tiene problemas para contextualizar cuándo usar ciertas palabras, ciertas oraciones, el trastorno pragmático del lenguaje. Nosotros tenemos las bases, sabemos bien que la pragmática es el estudio del, del lenguaje en un contexto y como lingüistas tenemos mucho que aplicar, mucho en que ayudar y es un área muy importante también en la terapia del lenguaje, este trastorno y estos trastornos de la comunicación. Es indudable que como lingüistas tenemos una parte fundamental que hacer en esta área. Como les mencionaba también anteriormente, las bases en la investigación, al igual que en el otro campo en el que estoy interesada, que es la egiptología, en terapia del lenguaje hace falta que se investigue más. Aquí en Guatemala tampoco es una disciplina muy conocida y como lingüista yo estoy segura que tengo las bases necesarias para realizar investigación. Sé qué tipo de investigación se puede aplicar ahora en esta área y es indudable que cuando nos graduamos como lingüistas estamos preparados y debería ser un poco un deber realizar esta investigación aquí en Guatemala porque si no hay investigación, no hay nuevo conocimiento, no se produce nuevo conocimiento. Entonces, si bien nos podemos aplicar a otras áreas, también tenemos como un poco la responsabilidad de seguir promoviendo los avances en la ciencia y no dejar morir las aplicaciones de la lingüística en muchas áreas. Sé que estas áreas son solo dos, pero como hemos visto en otras ponencias, el lenguaje está en casi en todo y es nuestro deber interesarnos en seguir produciendo conocimiento o por lo menos deberíamos intentar tener interés en hacer investigación. Como a manera de recomendación para los futuros lingüistas y sociolingüistas, me gustaría decirles que es muy importante profundizar en los temas, especialmente en aquellos que nos llamen la atención, buscar o tratar de darnos cuenta qué es lo que nos llama la atención dentro de la carrera. Yo sí que tuve muy claro desde muy pequeña que la egiptología me gustaba y quería ser egiptóloga. Y generalmente yo soy muy necia con las cosas que me gustan y busco la manera de seguir ahí, pero a veces uno no tiene muy claro qué interés o qué otros intereses podemos tener. Entonces, es importante leer todos los documentos que nos dejen en clase para conocer más, profundizar en los temas y sobre todo ser autodidacta. A mí me ayudó mucho a ser autodidacta en algunas áreas de conocimiento y buscar siempre saber más. Si no entendemos algo, buscar la manera de comprenderlo
investigar, ser perseverantes en lo que nos gusta, pero es muy importante eso, de discernir cuál es nuestro campo de interés, porque cuando a uno le gusta algo demasiado, uno busca la manera de hacerlo y sobre todo le busca la manera, pero también uno hace las cosas con mucho amor. Entonces pienso que eso es muy importante. También en lo personal me sirvió mucho aprender otros idiomas. Puede ser idiomas extranjeros, pero también considero que es muy importante aprender idiomas nacionales, idiomas mayas, xinca, garífuna. He visto que a muchos colegas les ha abierto las puertas a aprender o promover el conocimiento de sus idiomas maternos, en este caso idiomas mayas, y creo que son idiomas que necesitan mucho interés para que se mantengan, para promoverlos. Hace falta gramáticas, no lo sé, no estoy segura, pero sí estoy segura de que es muy importante que profundicemos y la situación social de estas lenguas también. Aprender idiomas en lo personal extranjeros me ha ayudado sobre todo en el estudio del Antiguo Egipto, porque para estudiar egiptología hay que saber inglés, tienes que tener un nivel por lo menos básico de alemán o de francés para comprender los estudios pasados que se han hecho en egiptología, porque Alemania y Francia fueron países muy importantes en la investigación de esta disciplina en el siglo pasado y en el siglo XIX. Entonces es muy importante realizar interesarse en el aprendizaje de idiomas. También recomendaría dar a conocer la lingüística en Guatemala, porque me ha sucedido que muchas personas no tienen idea de realmente lo que es la lingüística. Como dije, se generaliza mucho solo en la traducción o en el aprender idiomas, que sí es parte, pero no es lo único que podemos hacer. Entonces, hay que tratar de hacer un nicho en otras áreas y fomentar la inclusión del trabajo interdisciplinario, que es muy importante porque cada profesional es especialista en algo y no se puede, como quien dice, atrapar todo para un profesional que no va a ser capaz de, no porque no sea capaz intelectualmente, sino porque no tiene las herramientas académicas para desempeñar un trabajo que como lingüistas, por ejemplo, podríamos realizar en conjunto con otras disciplinas. Y también considero que es muy importante promover la información acerca de esta ciencia y sus aplicaciones. Las jornadas de lingüística me parecen una herramienta genial para hacerlo, porque hay de todo, hay lingüistas que se especializan en una cosa o en otra, y a las personas les llama la atención cualquiera, más de alguno de esos campos que se promueven en las jornadas de lingüística, y como profesionales de manera individual, pues ver la manera en la que trabajamos de manera interdisciplinaria y damos a conocer nuestro trabajo y nuestro conocimiento. Y bueno, esto es todo. Espero que a los estudiantes les sirva, no lo sé si sirve de inspiración mi experiencia, pero son experiencias de cuando eres lingüista. Y espero que les haya gustado también a los otros profesionales, colegas, y gracias por haber estado atentos a esta presentación. Queremos darte las gracias, María Fernanda. Espero que puedas escuchar esos aplausos. Y Sí, bueno, sí, licenciado Orozco, dígame. Sí, pero usted parece el hijo del adelantado. En este caso, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la pregunta justo allí. Póngase de pie, por favor, y viene a hacer la pregunta acá. A lo lejos, sí. ¿Quiere el otro micrófono usted? No, él. De acuerdo, gracias. Ok, escuchaste la instrucción. Con micrófono ahí. Y
Quien tenga otra pregunta, pues sea lista y pasa. Buenos días, Fernandita, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gusto de verlo. Una preguntita. Entendí que el copto o la lengua copta todavía está en las iglesias cristianas como lengua religiosa, pero Sí, no lengua así, digamos, de comunicación formal comprendí bien. La escritura de esta lengua, ¿cuál es? ¿Forma arábiga o latina? Digamos que es el alfabeto griego, las letras griegas, pero también con digamos, letras o signos nuevos, porque había signos de la lengua, sonidos, perdón, de la lengua egipcia que el griego no tenía. Entonces se necesitó hacer letras nuevas, podría decirse, para escribirlos, pero sí es como griego y signos nativos, digamos. Bueno, que el alfabeto griego como que venía del fenicio y el fenicio salió Exacto, sí. del egipcio, ¿verdad? Bueno, viendo la estructura, o no sé si cómo ha estudiado la estructura de la morfología o sintaxis de ese idioma, no sé, como es tan antigua, no sé hasta qué punto habría algunas diferencias con las lenguas actuales. O no sé, ¿Las lenguas, perdón? ¿con las lenguas actuales o las de ahora? Sí cambió bastante. La estructura semántica generalmente se mantiene. Para el egipcio lo que cambiaba mucho era, por ejemplo, se utilizaban artículos. En el egipcio antiguo no se usaban, por ejemplo, artículos. En el neoegipcio ya había como cuasi artículos, por decirlo así, pero la estructura semántica generalmente se mantiene y cambiaba mucho más que todo la escritura y lo más común que cambiaba también era el léxico. Porque en cuanto, bueno, los pensamientos evolucionistas dicen que las lenguas antes eran más, no sé, menos evolucionadas y las ahora más evolucionadas, pero se supone que no es así. No sé si se puede comprobar comparando una lengua escrita muy antigua con una lengua actual. Pero mi pensamiento sería que solo son cambios de forma, pero la, ¿cómo se llama? Complejidad debería ser la misma o no. Sí, digamos, en cuanto a pensamiento, tenían la capacidad de expresar mucho. De hecho, yo ahorita que inicie mi tesis de maestría, lo que quiero averiguar, que no sé si me van a aprobar el tema, pero lo que quiero averiguar es si había la capacidad de que en el egipcio antiguo se hablara de una metalingüística, porque no sé si hay, por ejemplo, evidencia escrita de que los egipcios hacían reflexión sobre su lengua, y eso ya es una complejidad más, digamos, de una lengua, qué tan compleja podía ser. En cuanto a la estructura, sí varía, era verbo, sujeto, objeto, pero más que todo fue como partículas que se fueron eliminando o añadiendo a ciertas palabras. Se mantuvo bastante la estructura. No sé si responde su pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Era una pregunta, él hizo 3 por una, entonces ahí lo vamos a dejar. Y también podríamos, yo sé que con el licenciado Orozco, con la confianza que nos tenemos, por eso es que lo estoy molestando. No crean que es una falta de respeto. Con él podríamos conversar, empezar un tema de conversación y seguir por horas. Sus alumnos lo conocen y saben que él es así y que podría ser de horas esta conversación. Sin embargo, pues estamos llegando al final de esta jornada. Ya le dimos un fuerte aplauso y ya se desconectó. No. Bueno, volvamos a darle un aplauso bien fuerte a nuestra exalumna. Esperamos que esto sea una motivación. Hoy usted está ahí sentado
pero no sabemos si dentro de unos 3, 4 años usted está compartiendo con nosotros la información que va a adquirir. Queremos invitar aquí al doctor Julio Díaz para que haga entrega de los últimos reconocimientos. Tenemos un reconocimiento para el licenciado Pedro Pablo Pérez. Igual, feliz día. Y no sé si alguien va a tomar la foto. Por favor. Diploma de la Escuela de Lingüística a Pedro Pablo Pérez por su participación como ponente en la tercera jornada de lingüística realizada en Antigua Guatemala el 26 y 27 de octubre de 2024. Firmado por las autoridades. Gracias. También llamamos a la licenciada Gabriela Tum. Llamamos también al doctor Luis Miguel Cruz. Doctor, agradeciéndole su participación, la Escuela de Lingüística le entrega este diploma por su participación como ponente en la tercera jornada de lingüística. Muchísimas gracias. Aquí. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con el doctor Díaz, que tiene los agradecimientos. Gracias. Tengo mucho que agradecerles a todos, realmente. Hoy concluimos con mucha satisfacción, tuvimos buena concurrencia, buenos asistentes, no solamente presencial, sino que virtualmente también. Esta jornada ojalá haya sido una experiencia bastante enriquecedora, gracias al esfuerzo y compromiso de muchas personas. Nos despedimos con el corazón lleno de gratitud por todo lo compartido y aprendido. Creo que hemos logrado las metas que les decía a un principio el día de ayer, de actualización del estado del arte, de la lingüística, y también el crecimiento cognitivo para los alumnos de la Escuela de Lingüística. Quiero dar, lástima que no está el licenciado del Valle, pero un agradecimiento especial a él por acogernos en esta imponente sede de la Universidad Mariano Gálvez y cuyo apoyo ha sido fundamental para el desarrollo exitoso de nuestras actividades. Gracias a su hospitalidad, disfrutamos de un espacio ideal para el intercambio académico. Un reconocimiento especial a la doctora Silvia Regina Osorio, quien lideró la organización de este evento con gran dedicación. Su esfuerzo constante y atención a cada detalle han sido esenciales para lograr que esta jornada se llevara a cabo de manera impecable. También extendemos nuestra gratitud a los investigadores académicos y académicos que nos compartieron su conocimiento. Sus valiosas aportaciones nos brindaron nuevas perspectivas y fortalecieron nuestra pasión por la lingüística. Este encuentro no habría sido el mismo sin la calidad de sus intervenciones. No podemos dejar de agradecer al equipo de logística, a los técnicos de la transmisión que nos hizo posible que nos vieran muchas personas virtualmente. A nuestra moderadora, la licenciada Sirín, aquí presente, que nos hizo muy agradable el evento.
Y por último, nuestro mayor agradecimiento es para todos ustedes, los participantes, presenciales y virtuales, quienes con entusiasmo y compromiso nos acompañaron presencialmente realizando un gran esfuerzo por estar aquí, y también a quienes siguieron cada momento desde sus hogares de forma virtual. Sin ustedes, esta jornada no habría sido posible. Nos despedimos con la promesa de que el próximo año volveremos con nuevas investigaciones y propuestas. Gracias por ser parte de esta comunidad y contribuir con su energía e interés a que esta jornada haya sido memorable. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan